Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos hablando sobre el libro de Ruth. Ruth, que nos invita, sobre todo como libro, como teología, a entender todo lo que el autor sagrado, todo lo que la comunidad bíblica en este momento está queriéndonos transmitir como mensaje. Estábamos mirando anteriormente la estructura de este hermoso libro. Ahora nosotros queremos entrar en lo que se llama el contexto histórico. Vais en el contexto histórico. Contexto histórico es Iseina. Ella va oñeñandura, lleva esa comunidad peatuazú, va en la situación, va en la problema, ya lleva. Dentro de qué circunstancias se encuentra esa comunidad que reflexiona algunos de los elementos. Es decir, nosotros siempre cuando tenemos algunos problemas en nuestra comunidad, como siempre, en nuestro 2000 y un poco en que nosotros vivimos, qué problemas y en qué situación nosotros estamos inmersos. Y dentro de estas situaciones y dentro de estos problemas es que nosotros también vamos hablando, vamos dialogando y procuramos entender, ¿verdad? Dentro de nuestra propia historia lo que se nos va regalando y lo que nosotros vamos viviendo y procuramos sobre todo resolver ciertamente. En nuestro ambiente nosotros tenemos que resolver los problemas que se nos van presentando. Apeangos y señala este contexto histórico, en qué ambiente, en qué circunstancia, en qué situaciones ellos se encuentran en este momento, y el autor sagrado aquí lee y entiende y nos transmite ese mensaje, cómo solucionar los problemas. Por lo tanto, la historia de Ruth se ambienta en los días en que gobernaban los jueces. Primer elemento de Yeyuhua lleva en el capítulo 1, versículo 1, durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país. Vean la ambiente. En el tiempo, en qué circunstancia. Este tiempo recuerda épocas de anarquía. Eso tenemos que volver al libro de los jueces, en tiempo de los jueces, pero desde el libro de Ruth. Y el tiempo de los jueces que nosotros hemos leído, hemos estudiado también, encontramos muchas situaciones, ¿verdad?, que nos contaban, que nos comunicaban. Por ejemplo, estaba la apostasía religiosa, todo lo que significa también la idolatría. Este tiempo recuerda estas épocas de anarquía. No había rey. Todo el pueblo hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos.
entero de tea. Lleva cada uno oyapola, oyaposea, eso encontramos Jueces 17:6, 18:1, 19:1, 21:25. Bebeñan de Yayo. No había rey en ese tiempo y cada uno hacía lo que quería. En medio de esta anarquía moral y de infidelidad a la alianza, aquí ya es entonces el contexto. Esto es lo que se encuentra cuando el autor sagrado comienza a escribir, cuando el autor sagrado comienza a transmitirnos este mensaje. Nosotros comprendemos, entendemos que en ese tiempo no había rey, que cada uno hacía lo que quería, cada uno se manifestaba de una o de otra manera. Y por lo tanto hay una anarquía en el aspecto moral, y sobre todo hay una infidelidad también a la alianza. En este sentido, nosotros tenemos, como siempre, para cada situación tenemos algunas obras, algunos autores que nos van hablando, que nos van contando sobre situaciones, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer las comparaciones de Ruth con el libro de los Jueces, encontramos dos enfoques muy interesantes. Ambos libros tienen en común la falta de un rey en Israel. En tiempo en que no había reyes, ¿verdad? Primero, la falta de un rey en Israel. Segundo, que vamos a encontrar también haciendo un estudio más general, más generalizado, la importancia de Belén y el papel de los jueces en la puerta, es decir, cuál es ese rol. Evaluar aquí los jueces en este tiempo. Ruth es un libro de transición. A partir de una situación de ausencia del rey, concluye con la genealogía del rey David. Qué interesante entonces lo que nos dicen algunos autores. Este es el autor llamado Eugene, ¿verdad?, que nos presenta un poco de esta manera. Él lee estos paralelos entre los libros, el libro de los jueces y el libro de Ruth. Por una parte, la falta de un rey en Israel, por otra parte, la importancia que se le da a Belén, en este caso, y también el papel de los jueces en esta transición. Ruth, es simplemente una transición, decíamos, hacia aquello que nosotros vamos a entender que será la respuesta, ¿verdad?, posteriormente, con la genealogía que encontramos del rey David. Bueno, sigamos entonces esta anarquía moral que encontramos y esta infidelidad a la alianza. La historia se va a centrar en la gente sencilla que vive su fe, otro elemento importante. Dentro de este ambiente, de este contexto histórico que encontramos con la narración, veremos esta gente sencilla en torno a quienes, ¿verdad?, tenemos esta historia narrativa. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. El Papa se reunió con Peter Fiala, primer ministro de República Checa. Francisco bromeó con él por las dificultades para comunicarse. La delegación checa le regaló al Papa Francisco una gran reproducción de la Biblia y una estola muy especial con la paloma de la paz. Che hanno fatto portato per lei le donne ucraine e ceche. Společně to vytvořili. Che hanno ricamato insieme. También un libro por el año de Santa Luzmila. Por su parte, Francisco les entregó el mensaje de la paz de este año y un medallón de San Martín entregando su manto a un mendigo. Questo è attuale perché voi in questo momento state facendo questo, ¿no? Con l'Ucraina. Antes de despedirse, rezaron todos juntos. El Papa cancela su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En un comunicado, la sala de prensa del Vaticano ha señalado que los médicos se lo han desaconsejado a Francisco. Dicen que un viaje así pondría en peligro los resultados de la terapia que está siguiendo para recuperarse de su dolencia en la rodilla derecha. El viaje, que iba a tener lugar del 2 al 7 de julio, quedará pospuesto a una fecha por determinar. A priori, el viaje a Canadá a finales de julio seguiría en pie. Por su parte, los obispos de la República Democrática del Congo han lanzado un vídeo para comunicarle la noticia al país y desearle una pronta recuperación al Papa. Je vous remercie.
Ave María, piena di gracia. Voluntaria de Santa Sofía, la iglesia de los ucranianos en Roma, Oksana y su familia tuvieron el honor de ser efectivamente los representantes de su comunidad para rezar la oración mariana con el Papa en la Basílica de Santa María la Mayor el 31 de mayo. Ave María, piena di gracia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nunca pensé que me tocaría esta experiencia. Tenía un poco de miedo de que mi hija se cayera, de que alguno nos equivocáramos leyendo. El pontífice decidió cerrar el mes de la Virgen María rezando el Rosario por la Paz ante la estatua de María Reina de la Paz, encargada por Benedicto XV para pedir a la Virgen el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y mandar al mundo entero un mensaje de cercanía a las víctimas de la guerra en Ucrania y a sus familias. Estudiamos en la Universidad Pontificia y tenemos muchos amigos repartidos por el mundo. Todos los que nos conocen nos han escrito algo felicitándonos. Alguno ni siquiera se esperaba a que siguiéramos aquí en Italia. Muchos de nuestros amigos que se quedaron en Ucrania me han llegado al corazón. Una experiencia excepcional que Oksana y sus hijos han vivido unidos y que les ha dado un protagonismo que insisten en compartir con la diáspora ucraniana en Roma. Entre las familias de aquí creo que fue difícil decidir quién podía ir. Ganamos porque somos los que más hijos tenemos, somos familia numerosa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad.
En Dios hay 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda a estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos, aunque el mundo es tan de él no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, con todo lo que nos va presentando, con todo lo que nos va diciendo, ¿verdad? Todo gira en torno a la gente sencilla que vive su fe en este libro y en esta narración del libro de Ruth. El entorno también tenemos que darnos cuenta que es un entorno rural, un entorno campestre, un entorno muy sencillo. Por otra parte, sabemos muy bien que se desarrolla dentro de un ambiente también agrícola. Campos, tenemos la cosecha, tenemos la trilla, tenemos la cebada, tenemos al granero, tenemos las espigas. Estas son las terminologías. Entonces, dentro de un entorno rural y agrícola. El ambiente. Ese es el contexto histórico. Luego también tenemos aquí el desarrollo de esto que encontramos como una narración tan interesante del libro de Ruth, el pueblito de Belén. Tenemos al pueblo de Belén, lugar con muchas conexiones con la historia de Israel de las épocas pasadas. Los patriarcas. Luego tenemos también aquí la sepultura de Raquel, los jueces, el levita y su concubina, eso lo encontramos en Jueces 19. Luego tenemos la monarquía, que es la ciudad natal de David. Entonces esto es importante que tengamos en consideración y tengamos en cuenta. Vamos a repetir entonces. Primero ya decíamos el entorno rural y agrícola, todo lo que significa los campos, la cosecha, la trilla, el granero, la cebada, las espigas. Después el pueblito de Belén, por otra parte, lugar con muchas conexiones con la historia de Israel en las épocas pasadas. Patriarcas, Belén, con respecto a la sepultura de Raquel, los jueces de por sí, el levita y su concubina, Jueces 19, y luego, sobre todo, cuando estamos hablando de la monarquía, hablamos de la ciudad natal de David. Este es el lugar donde David nace. La historia, por lo tanto, se trata de un hombre de Belén, de su esposa y sus dos hijos. Desde aquí, Elimelech y Noemí, que van a emigrar con sus dos hijos, ¿verdad? Que se llaman Mahlón y Quilión. Estos dos que se dirigen hacia los campos de Moab, pero están saliendo desde Belén. El autor, en nuestra narración, interrumpe la narración identificando el carácter de cada uno de los protagonistas por el nombre. También es muy interesante porque entonces cada uno de los protagonistas en este caso tienen un nombre bien específico. Elimelech, ya dijimos, Noemí, Mahlón, Quilión. Aunque el narrador no intenta juzgar los nombres de los personajes, los presenta de manera bien comprensible. Elimelech significa mi Dios es rey. Melech, Melech rey, Eli mi Dios es rey. Entonces, para que sepamos, Elimelech está significando eso. Entonces el autor sagrado ya tiene en mente y en conocimiento que la idea central, lo que él nos quiere transmitir, lleva Elimelech, mi Dios es rey. Entonces ya tiene una idea muy interesante que nos querrá transmitir. Mi Dios es rey. Otro nombre es Noemí. Por su parte, Noemí significa ser agradable. Noemí significa ser agradable. Entonces, una persona agradable, una persona con quien uno puede relacionarse. Dice la Noemí. El nombre Mahlón no se sabe muy bien, es un poco incierto, pero tal vez tenga conexión con la misma raíz del otro nombre que es Quilión. Quilión y Mahlón, que este nombre está construido, con la raíz Calá, de Quilión, Calá, que quiere decir se acabará, llegará al fin. Porque Mahlón y Quilión
Los dos mueren después, o sea, llegará al fin. Entonces podría ser el Kalá. Kalá significa eso, se acabará, llegará a su fin. Por lo tanto, la fragilidad, la mortalidad. Llegará a su fin, todo es frágil, todo es mortal. Quilión, Maglón, estos dos hijos que llegarán entonces a la mortalidad, a la fragilidad de la vida humana. Cada uno de estos nombres se identifica plenamente con la crisis que ha golpeado a Noemí. Esto también es interesante, ¿verdad? Es decir, los nombres que adquieren y que toman estos personajes se refieren también a la historia que nosotros estamos leyendo y que nosotros estamos estudiando. Entendemos que estos nombres responden directamente, por lo tanto, a la historia de Noemí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor
el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth, todas las enseñanzas interesantes que nos transmite. Miramos el contexto histórico del libro de Ruth. Estábamos mirando recién en el bloque anterior sobre los nombres. Elimelech, mi Dios es rey. Noemí, ser agraciada, ser agradable. Es una persona que se puede relacionar con los demás, ¿verdad? Noemí. Al mismo tiempo tenemos aquí los otros dos nombres de los hijos, Mahlón y Quilión. Decíamos que Mahlón, de cierta manera, no tenemos una raíz, es un poco incierta, pero tiene relación Mahlón con Quilión de la palabra Calá. Decíamos Calá, que significa se acabará, llegará a su fin. Y en la historia de Noemí, o sea, de estos hijos de Noemí, tanto Elimelech como los dos hijos, Mahlón y Quilión, llegan justamente a la muerte. Es decir, se acabará, llegarán al fin. Significa la fragilidad
significa entonces la mortalidad. Cada uno de estos nombres se identifica, por lo tanto, directamente, plenamente con la crisis que después pasará la mujer tan importante dentro de esta narración, que será Noemí. Con respecto, miremos a la fecha, es decir, para ubicarnos en el contexto histórico. Arakae oikoekoekoayeva. Es decir, la historia esta. ¿Cuándo pudo haber sucedido? ¿O cuál es el contexto histórico? Si nosotros estamos hablando de David, entonces tenemos que pensar en David. Si estamos hablando de la genealogía, si estamos hablando y estamos diciendo, porque aquí se le va a presentar a Noemí como la bisabuela del rey David. Y también nosotros habíamos contextualizado diciendo durante el tiempo de los jueces, Por lo tanto, con respecto a la fecha del libro, es una obra compuesta que dataría los inicios, sin embargo, del post-exilio. Entonces, signo de interrogación, ¿verdad? Signo de interrogación. Entonces, ¿cuándo fue compuesta toda la literatura que encontramos aquí en este libro de Ruth? Una obra compuesta que dataría a los inicios del post-exilio. Miramos un poco, un autor que se llama Thomas, The Book of Ruth, nos dice que los estudiosos y los estudios que se realizan, principalmente estos estudiosos realizan de la lengua y el contenido del libro de Ruth, nos muestran la evidencia lingüística que sugiere una fecha posterior al exilio. Volvemos entonces a insistir en este aspecto, ¿verdad? La evidencia lingüística sugiere una fecha posterior al exilio, según Thomas, ¿verdad? Y según Matthew, de Old Testament, entonces ya dice, desde tiempos de este gran estudioso Julius Wellhausen, los estudiosos de Ruth atribuyen el libro al periodo posexílico. Entonces aquí estamos concordando. Por una parte, Thomas, luego Matthew, ya con este famoso Wellhausen, nos están diciendo, esta es una literatura posexílica por todo lo que leemos, por el lenguaje que se utiliza. Vamos a entender un poco qué significa esto del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje. Yo, por ejemplo, hoy puedo hablar y nosotros nos entendemos y yo digo la palabra WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp. Entonces, entre lo que te añade con entender la palabra WhatsApp, eres con el teléfono, pues la WhatsApp. Pero si yo eso le decía a mi abuela o a mi tatarabuela, no iban a entender lo que significa el WhatsApp. ¿Por qué? Y porque no existía todavía eso. Y así, muchos lenguajes que van apareciendo con el correr de nuestra vida, de nuestro contexto histórico, porque pega con la ñandeña mañana en el contexto histórico. Es decir, el lenguaje también va apareciendo, es la lengua siempre, la lingüística es siempre la lengua viva. Es decir, se va desarrollando también, van apareciendo nuevas terminologías, van apareciendo nuevos vocabularios, nuevas expresiones dentro de nuestro lenguaje. Y por lo tanto, los estudiosos aquí que están mirando este libro dicen, bueno, esto ya es una narración o es una lingüística que corresponde a un tiempo posterior al exilio. Entonces, por eso tenemos que estar atentos. A ver, ¿dónde hay fanático ireíña de Yagüero Zapuca? ¿Qué dice la Biblia y cómo dice la Biblia, etcétera, etcétera? Los protestantes. No. Aquí tenemos que hacer un estudio serio, tenemos que entrar, tenemos que mirar, tenemos que evaluar el aspecto histórico, tenemos que entrar en un contexto histórico. Y si entramos en un contexto histórico, porque todo esto se escribe dentro de lo que nosotros le llamamos aquí el proceso en que la humanidad, en que la sociedad, en que la cultura se va desarrollando. Es decir, este libro tuvo que tener una fecha concreta. Ahora, que nosotros descubramos
que nosotros veamos, que nosotros lleguemos a la certeza. Y bueno, y eso va a depender justamente de un estudio. Y por lo caña, pensar, reflexionar, estudiar, guapilla, calcular. Y ahí ya la gente lleva. Apelan importantes a la Yikwami para entender el libro de Ruth. Todos estos autores, y estos autores no es que están inventando y están diciendo las cosas por decir nada más. Toda su vida estuvieron sentados, reflexionando, buscando, investigando, procurando llegar a lo máximo, ¿verdad? Entonces, hay otro autor muy interesante, Larkin, Ruth and Ether, dice, existen dos grandes divisiones entre los estudiosos. Los que piensan que la obra provenga del periodo preexílico, es decir, antes del exilio, y también los que aseguran ser posexílicos. No hay suficientes argumentos para presentarlo como una obra del exilio, preexílico o posexílico. Según este autor, Larkin nos dice, durante el exilio no hay argumentos para presentarlo. Vamos a ver después entonces, volvemos enseguida con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro, estamos leyendo desde el primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 17 al 29. Después que murió Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita. En estos términos, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor, has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso así habla el Señor, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió, me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti, barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres de Israel.
Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basá, hijo de Agías, porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo: los perros devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Israel. Al de la familia de Ahab que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en despoblado se lo comerán los pájaros del cielo. Queridos hermanos, qué fuerte que es esta palabra del Señor. Pero estas son las consecuencias, ciertamente, de nuestras malas acciones. La ñandeu peaya etamo con angayema. Cuánta injusticia, cuánta gente que han sacado tierras, bienes, han expropiado a indígenas, a campesinos. Terratenientes, personas sin escrúpulos. Y se jactan hoy, ¿verdad?, de ser como los reyes, como Ahab, como Jezabel. Tenemos el poder, tenemos el dinero, podemos comprar a los jueces y así sucesivamente. Orelaro ganala juicio. Imagínense, queridos hermanos, así como los perros han lamido la sangre de Nabot, así también en tu vida, en tu conciencia, justamente, y no solamente contigo, dice, sino que es lo que dejamos también como herencia a toda nuestra familia y a toda nuestra sociedad, lastimosamente. La palabra del Señor hoy es muy fuerte y nos llama, queridos hermanos, sobre todo en nuestro querido Paraguay, a vivir la justicia, a vivir desde Cristo, a vivir desde la propuesta del Evangelio. Que la palabra de Dios hoy de una manera especial nos toque la conciencia y el corazón para hacer cambios verdaderos de transformación y de conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir: el término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no, sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario.
que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Ruth, estamos mirando las características, ¿verdad?, de este maravilloso libro que se nos presenta. Varios autores, este autor, decíamos, Larkin, nos presenta por una parte argumentos, también dice tal vez algo del preexilio. Otros dicen del posexilio, pero él lo único que subraya y dice argumentos para decir que es durante el exilio. La cuestión de la fecha del libro de Ruth nunca se ha resuelto. La cuestión entonces de la fecha, cuando se escribió, Araca es amaba ya poco novelita de 4 capítulos. Nunca hasta ahora se ha resuelto. Por lo tanto, no existen argumentos conclusivos con respecto de este aspecto, de la fecha del libro. La mayor cantidad de estudiosos lo ubican entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Esto es entonces lo que la gran mayoría de los estudiosos que se ponen a estudiar y procurar y entender y cada una de las frases y las palabras y las expresiones. Pero también, como dijimos, hay ciertas palabras o ciertas expresiones que de repente nos pueden llevar al preexilio, ¿verdad? Pero la mayoría concluyen que esto más bien se elabora, se escribe entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Autores que lo reconocen como preexílico son, por ejemplo, Hubbard, Sayson, afirmando ser una obra del tiempo de la monarquía tardía. De la monarquía tardía. Estos son los que afirman, ¿verdad?, ser una obra del tiempo de la monarquía tardía. Hay otros autores, por ejemplo, von Rath, Hals, Garleman, Batty, Nidich, optan por una fecha preexílica, antes del exilio. Unos que dicen del tiempo de la monarquía, y si hablamos del tiempo de la monarquía tardía, entonces estamos ya libro entre los reyes, ¿verdad? Este otro que dice preexílica, o sea, un poquitito antes del exilio. Y en cuanto a otros autores como Campbell, Rudolph, afirman que fue escrito durante el tiempo de Salomón, imagínense, y editado después del exilio. O sea, procura un poco combinar, pero sería bastante difícil, porque en tiempo de Salomón estamos en el 900, ¿entienden? Y que sería editado recién en el año 500. O sea, dejar pasar más o menos 450 años, ¿verdad? Y después de 450 años editamos el libro. Nave ayuhura, mira, un librito. Digo, queremos editar, queremos publicar. Después de 450 años. Bueno, es una propuesta, ¿verdad? Porque Campbell y Rudolph afirman que fue escrito durante el tiempo de Salomón y editado durante el tiempo del exilio. Lo que inclinan por la fecha posexílica son Gordis y Lacock. Ellos dicen directamente que este librito, estos 4 capítulos, se escribieron después del exilio. Bueno, es interesante. Esto es para que nosotros meditemos, para que nosotros reflexionemos. Y estamos hablando aquí con grandes estudiosos, ¿verdad? De cada uno de ellos tienen sus argumentos, que también son argumentos muy importantes. Esto es con respecto a la fecha del libro. Ahora, este librito, hablando siempre del contexto histórico, presenta la apariencia de originalidad
y autenticidad de la sociedad de un pequeño pueblo en el antiguo Israel. Eso es lo que siempre, ¿verdad?, nos confunde un poco y es bastante difícil datarlo o ponerlo dentro de aquella fecha que nosotros pensamos que es verdaderamente. Presenta la apariencia de originalidad y autenticidad de una sociedad, de un pequeño pueblo en el antiguo Israel. Así tenemos algunos autores. Matthew, por ejemplo, la frase con la que comienza la narración quiere dar el sentido de antigüedad del material y permite al narrador adentrarse en la situación social de la historia que se ha de narrar. Y claro, si comienza la narración diciéndote durante el tiempo de los jueces, ¿se dan cuenta? Pero al ser una novela o al ser un escrito en que está resumiendo situaciones, ciertamente dentro de un contexto histórico que se quiere resolver, porque lo que pega con la ñandella es el contexto histórico es lo que nosotros vivimos, y en nuestro contexto histórico nosotros queremos resolver situaciones y problemas que está viviendo esa sociedad. Y aquí entonces, según este estudioso Matthew, que es interesante lo que nos dice, la frase con que está comenzando aquí la narración durante el tiempo de los jueces, es que quiere darnos el sentido de antigüedad del material. Claro, entonces te está diciendo, en tiempo de los jueces, entonces vos te ubicás y decís, en aquel tiempo en que vivían los jueces, esto es lo que sucedió. Entonces todo lo que yo voy a escribir ahora es como que haya sucedido en ese tiempo. O también le quiere dar simplemente antigüedad al relato o a lo que había sucedido, pero que yo también lo estoy contando hoy. Yo también hoy puedo decir, en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo del Mariscal Lobe, en el tiempo, no sé, de cualquiera de los personajes, Carlos Antonio López, en el tiempo del Dr. Francia. Entonces, pero después que yo vaya utilizando terminología, porque evidentemente hay puruta cuando estoy hablando o cuando estoy contando, a pesar de que estoy narrando situaciones de aquel tiempo, voy a utilizar mi lenguaje del día de hoy. Vaya bañandé ñañe, vaya bañandé, ayer bañaña comunicar, vaya bañandé la ñaño entender. Y así vamos a utilizar. Y entonces, el estudioso posterior, cuando estudia mi lenguaje, va a decir, este está ubicando del año 1811, pero su lenguaje es del año 2000 y pasado. ¿Me entendés? Y esto es lo que está pasando también aquí con este hermoso libro de Ruth. La ubicación del contexto histórico, entonces, más o menos quiere ubicarnos, quiere ponernos como una aparente originalidad y autenticidad de una sociedad, de un pueblito de aquel tiempo. Este libro, en su contexto histórico, contiene una agenda política y una agenda social que se remonta a finales del preexilio o inicios del postexilio. En el estudio bíblico, en el estudio del contexto histórico, nosotros podemos entender y podemos ver, podemos subrayar los elementos entonces que su agenda política, es decir, lo que está sucediendo con respecto a la polis, lo que está sucediendo con respecto a cuanto sucede en este grupo humano y lo social, se remonta a finales del preexilio o también a inicios del postexilio. Esto es lo que nos dice sobre todo Glanzmann, este es otro autor. Él dice, cuando habla en su artículo The Origin and Date of the Book of Ruth, el origen y la fecha, ¿verdad?, del libro de Ruth. Nos habla exclusivamente entonces, las fechas propuestas para la composición de Ruth han variado desde la época de Samuel a finales de los años del periodo post-exílico. Desde Samuel hasta finales de la época del post-exilio. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir hablando porque el contexto histórico es importante y esencial para que nos ubiquemos. ¿Cuándo
se escribe este libro? ¿Por qué se escribe entonces este libro? ¿Cuáles son las situaciones reales, concretas que está viviendo este pueblo y a qué situación se está queriendo responder? Me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.